buenas noches. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto reencontrarnos acá en Mega TV con esto llamado Conversando la Noche, que es una conversación, literalmente hablando con personajes que nos parecen importantes en la actividad que cumplen. En este caso vamos a hablar con alguien que está siempre presente porque tiene la presidencia de un ente muy importante como es el SAP, porque además viene de la actividad política y conoce muy bien también lo que pasa, sobre todo en nuestra ciudad, porque fue presidente de la Junta Municipal de Asunción durante 2 periodos. Él se llama Luis Fernando Bernal Mazó. Luífer le dicen sus amigos. Una breve semblanza y conversamos la noche con nuestro invitado. Abogado Luis Fernando Bernal Mazó. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Internacional de Asunción desde 1993 hasta el 2006. Recibió el título de abogado en el año 2012, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Hizo una especialización en gestión de gobierno y campañas políticas de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. En 2016 se especializó en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Seguidamente, en el 2020, culminó su maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Continúa formándose en la actualidad en la Universidad Columbia del Paraguay, cursando el CAF, Doctorado en Derecho Público, con énfasis en gobernabilidad. Inició su camino en el sector público en el año 2015 en el Ministerio del Interior, siendo jefe de gabinete del Viceministerio de Asuntos Políticos hasta el 2016. Durante los años 2017 y 2018 fue asesor de la Presidencia del Paraguay. Durante los años 2018 y 2019 fue director de gabinete de la Honorable Cámara de Diputados. Entre 2019 y 2021 fue asesor principal de la Presidencia del Ministerio de Desarrollo Social. En agosto del 2023 fue presidente de la Junta Municipal. Actualmente es presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESAP. Bueno, estimado presidente, te iba a decir respetuosamente, Luífer también, ¿por qué no? ¿Cómo estás primero y bienvenido? Muy buenas noches, Mario. Un saludo grande a vos y a toda la gran audiencia de Conversando la Noche. Un placer estar contigo acá y claro que Luífer, por supuesto. Me da un poco de vergüenza porque era compañero de mis hijos en el Inter, o sea, estoy hablando con un hombre muy joven. Pero, por lo que veo acá rápidamente, siempre muy interesado en la gestión pública, en la gestión política. Desde el comienzo, ese fue tu norte. Vos sabés que desde el comienzo, Mario, no solamente desde el sector público propiamente dicho, sino que también desde las iniciativas que hemos hecho a través de la militancia política y también a través de grupos ciudadanos. Justamente hace poco estábamos rememorando con un equipo de jóvenes que hace 10 años nosotros habíamos lanzado el bus nocturno, 2015 aproximadamente, lo llamamos Ñacurutú. Sí. Una idea que tuvimos un grupo de jóvenes, alquilamos 2 vehículos, lo ploteamos, lo pusimos en nombre Ñacurutú. En aquel entonces no existía Volt, Uber, ninguna de estas plataformas digitales, sí, medio alternativo de transporte. Y no había transporte público, había una población que no tenía posibilidad de poder volver a su casa en horas de la noche, estudiantes, trabajadores, sector gastronómico, todo tipo de trabajadores que hacen a la noche Asuncena. Y en aquel entonces ya hemos lanzado ese proyecto que hoy es una realidad. O sea, siempre estuvimos nosotros trabajando, pensando en la ciudad, aportando nuestro granito de arena desde el sector que siempre nos cupo estar, ¿verdad? Claro, eso te iba a decir, inclusive más allá de la política partidaria, ¿te interesó siempre? Siempre lo social, siempre transformar la ciudad. Ajá. Claro que yo he decidido tomar la carrera política, sí, a través de la candidatura a la Concejalía de Asunción en el año 2021, donde hemos sido el concejal más votado, sí, que eso por supuesto que también abrió otras puertas a que también puedan mis colegas en aquel entonces elegirme como presidente de la Junta Municipal, luego reelecto por unanimidad y a partir de ahí también ya con el inicio de este nuevo gobierno poder asumir esta responsabilidad que es el de estar al frente de la SAP, una institución que tiene mucha presencia principalmente en el área metropolitana. Absolutamente. Después hablaremos un poco de SAP más profundamente, pero quiero también redondear un poco tu formación. Abogado por la Católica primero.
Abogado por la Católica, terminé yo el colegio en el año 2006, Sí. inicio el año 2007 en la Universidad Católica. Gracias a Dios pude concluir en tiempo y forma, lo cual también me llevó a poder desempeñar otras maestrías, tanto en Asunción, bueno, en el Paraguay como también en el exterior, algunas especializaciones y todo siempre relacionado a la gestión pública, a un poco la burocracia estatal. Si bien no ejercí mucho la profesión, tengo un alto conocimiento del mismo, Claro. puesto que también yo me desempeñé en la función pública en cargos de asesoría jurídica y bueno, ya también pasando por casi 10 instituciones del sector público. Me dio un poco mucha experiencia para Claro. el mismo a mi temprana edad, para que pueda estar también en su momento a la altura. Eso es muy importante, Luisfer, porque a veces del mundo privado no se comprende mucho que el mundo público tiene sus propias reglas de juego y son muy complejas. Yo siempre explico que un pliego para una licitación es un Sí. mundo aparte, muy distinto al que puede seguir un gerente de una empresa privada. Asimismo, fíjate, Mario, la Costanera Sur, Sí. iniciaron ustedes en tu gestión como intendente Sí, municipal, con el gobierno central. todo el trabajo social, técnico, administrativo, financiero, llevar adelante para que hoy se pueda inaugurar en este gobierno fue también fruto de un trabajo previo que requiere una preparación, entender la burocracia estatal y por supuesto que también con ese componente y condimento político también poder llevarlo adelante. En primer lugar, pasar por la Junta Municipal de Asunción, luego también hacer que el camino social se allane, no Claro. habrá sido fácil en ese momento Sí. para vos, así que la experiencia es muy importante. Muchas veces, y también yo celebro las iniciativas privadas de querer involucrarse en política, Claro. que es sumamente auspicioso, pero el hecho de conocer y entender la burocracia es fundamental para poder hacer que las cosas sucedan finalmente. Incluso el marco legal es distinto. El marco legal es distinto, todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces como que tenemos un corset que muchas veces tira para abajo nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras Sí. ansias, para poder llevar adelante las transformaciones que lastimosamente por falta de una legalidad que acompañe no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Y es organizar y hacer que todas las instituciones estén en consonancia con la visión y misión que uno tiene. Muchas veces la voluntad uno no alcanza cuando en el caso del gobierno central no hay acompañamiento del Congreso, en el caso de la Intendencia Municipal, si no hay acompañamiento de la Junta en base a la misma misión y visión que uno tiene, finalmente todos los sueños y las promesas que uno hizo del fondo de su corazón quedan echadas por la borda por falta de esta articulación, ¿verdad? Por eso que es compleja la actividad. Más que política, la actividad pública. Claro, claro, exactamente, porque una vez que ya uno es electo para el cargo o designado, ya tiene que trabajar para todos los sectores. Veo, para completar tu formación, hay muchas otras cosas en el medio, pero hacer doctorado en una muy prestigiosa universidad, la conocí alguna vez, la George Washington University. Ahí hiciste doctorado en Derecho Público. No, realmente es un convenio que tiene la Universidad Columbia de Paraguay con la George Washington. La Universidad Columbia es una noble institución académica, pero realmente en el área de posgrado tomó el compañero Sebastián Hacha con la doctora Estela Roja y realmente revolucionaron muchísimo. Así que hoy también se habla mucho se debate mucho realmente el alcance de la academia, de las universidades en sí. Realmente es una universidad primera y también a través de esta misma universidad hemos ido a España, a la ciudad de Madrid, en la Universidad Camilo José Cela y luego a Salamanca a hacer especializaciones en el mismo área de la gestión pública y gobernabilidad. Claro, qué genial esto, porque la Columbia y otras tienen estos convenios que acercaron más ese mundo que antes era casi imposible, ¿no? Bueno, o sea que en formación académica no podemos discutirte nada, Luisfer, pero cuando uno baja a la realidad, siempre hay que confrontar con una cantidad de cosas que a veces ni se estudian, y te metiste en un lugar que es muy difícil como es el SAP, porque tiene contenido social, tiene contenido político, nuestro déficit de infraestructura que es crónico. La verdad es que asumiste un desafío muy grande. ¿Cómo te va en el SAP? Un desafío gigante, casi parecido a la Municipalidad de Asunción, y ahí vos me entenderás, Mario, el hecho de ofrecer un servicio, porque también mucho
se cuestiona sobre si el Estado cumple o no el rol primordial, el cual es de ofrecer los servicios. Claro. En el caso de la municipalidad, lo mínimamente la recolección de basura, el estado de las calles, las plazas, el mobiliario urbano, y en el caso también de ESAP, de una también labor tan sensible, el cual es... Eso te iba a decir. Falta agua una tarde en un barrio y es un problema social. Falta agua una tarde es un problema social, hay un problema de alcantarillado, es un problema medioambiental y también social. Sí. Hay una epidemia por el consumo de agua potable, es también un problema sanitario grave. Entonces, permanentemente tenemos que estar apagando incendios en el sentido de estar siempre a la altura de las demandas y los requerimientos sociales, justamente por no contar con una red de distribución acorde, una infraestructura sanitaria que ya está totalmente desfasado, más de 70 años en la mayoría de estas redes de distribución, lo cual hacen de que tengamos corte de agua, caños rotos, intermitencia en el servicio, agua turbia, un mal servicio, ¿verdad? Sí. Y el gran desafío que tenemos nosotros justamente en esta administración, Mario, es la de adecuar nuestras redes a los nuevos tiempos, prepararnos pensando, en primer lugar, desde el punto de vista de la deuda que tenemos para con los usuarios, el cual es el de renovar nuestra red de distribución, y también pensando en las próximas generaciones e instalando las raíces que finalmente van a ser las venas por donde van a transitar el agua, ya pensando en los próximos años. Ahí quiero hacer un punto para hacer la pausa, porque vi que anunciaste el otro día un nuevo sistema de cañerías. Me alegró mucho, porque yo sé lo que son las cañerías, inclusive todavía antiguas de arcilla. Sí. Corposana, cuando llegó a Paraguay, fue una revolución. Yo quiero que sepa la gente más joven que se tomaba agua del pozo, del aljibe. Se tomaba agua de pozo, se tomaba agua de los arroyos. De los arroyos, sí. En 1950, Mario, se acarreaba agua, las familias acarreaban agua, la señora con los hijos acarreaban agua de los manantiales. Correcto. O la gente que tenía pozo lo hacía él mismo y ofrecía a sus vecinos. Y venía el aguatero a lomo de burro con el agua. Por eso, es toda una revolución. Claro que una ciudad mucho más pequeña, no había esa mancha urbana que hay, la contaminación. Tenemos mucho para hablar con Luis Fer. Esto, a la vuelta, a la pausa, seguimos con esta charla. Y claro que sí, le vamos a preguntar también al final sobre la gran pregunta del momento, es que si va a optar o no por una candidatura a la intendencia. Pero quiero optar, o por lo menos desarrollar mucho el tema de SAP, porque es fundamental para todos, hacia nuestra calidad de vida, a nuestra salud. Ya volvemos. Seguimos con Luis Fer Bernal. Estamos en el corte hablando de historias, porque realmente hablar de agua en este país es hablar en serio de su desarrollo. La verdad, el Chaco pasa por el sufrimiento de la sed, por ejemplo. O sea, se puede hacer una historia del Paraguay con respecto al agua y también del tratamiento de nuestros cursos hídricos, que es todo un tema también, Luis Fer. Así tenemos muchos arroyos contaminados, tenemos un problema también en el río Paraguay. O sea, es tan amplio realmente el mundo de... No termina en cobrar una factura a fin de mes, nomás el tema, así mismo. Pero de todas maneras, haciendo un mapeo de... ¿Hace cuánto estás? 2 años ya. 2 años, 24 de agosto del 2023. O sea, ¿cómo encontraste y cómo ahora sigue la institución? ¿Puedes hablar de que pudieron hacer una planificación para ampliar el servicio, mejorarlo? Sí, principalmente para mejorarlo, Mario. No puedo dejar tampoco de reconocer que la administración anterior en materia de agua en sí han aumentado la producción de agua. Anteriormente había cortes de agua o sequía de forma permanente, no solamente en el verano, sino que también empezando la primavera muchas veces ya nos quedábamos sin agua, ¿verdad? La inversión que se hizo en la administración anterior en materia de agua, del aumento de la producción, se suma un poco también a los esfuerzos que estamos haciendo ahora, el gran desafío que es mejorar nuestra distribución de agua. Asunción tiene 12.000 cuadras. Por las 12.000 cuadras hay cañerías de agua potable de la SAP. Muchas de estas, como mencionaba en el bloque anterior, ya de un material de abesto cemento, que es lo que se puso principalmente en el microcentro. Antes Asunción era el microcentro hasta la avenida Perú aproximadamente, iba un poco más hasta el Club Centenario, ya en los años de décadas posteriores, hasta pasar por Trinidad. Y último vino este desarrollo acá en la zona de Lambaré, que no tiene más de creo que 80 años la ciudad de Lambaré, ¿verdad? Tal cual.
Y estas cañerías ya se encuentran totalmente obsoletas. Las cañerías de estos cementos se encuentran con mucho sedimento, y las cañerías de hierro dúctil que también se colocaron en su momento ya están totalmente galvanizados. Esto hace de que tengamos un pésimo servicio, en primer lugar del lado del usuario y en segundo lugar también del lado del ciudadano, que tengamos roturas y pérdidas que causan aproximadamente un 45% de lo que producimos. Perdemos. 45%. 45%. Hay un componente universal en el sector que es agua no contabilizada, ANC. Eso es aquí y en Japón. En todos lados hay pérdidas. Es un sistema de distribución de agua, lastimosamente tiene o sufre necesariamente ciertas pérdidas. Esto hace de que en Paraguay tengamos una brecha muy importante en el mismo, el cual nuestro principal desafío es disminuir este porcentaje, porque esto no solamente son números fríos lo que vamos a estar reduciendo, sino que también necesariamente se traduce en un mejor servicio. Menos caños rotos, mejor presión, agua de calidad, eliminar la turbiedad que muchas veces encontramos en los barrios. Todo porque tenemos problemas en las redes. De las 12.000 cuadras que tiene la ciudad de Asunción, 4.000 van a ser intervenidas por la ESAP. Bastante. Algo nunca antes hecho, Mario. En los últimos 25 años se han cambiado cañerías aproximadamente 165 kilómetros. Nosotros vamos a hacer 500 kilómetros en los próximos 3 años que quedan de nuestra administración. Sustancial. Cambio Que sustancial. todavía no completa todo, pero llega al 60%. Exactamente, lo cual ya va a hacer de que la red pueda dejar de tener ese estrés que hoy en día tiene, por falta justamente de vías acorde a la demanda que tenemos. Ahí te quiero hacer una interrupción porque en realidad, como intendente también, con el que más me reunía era con el presidente de ESAP. Sí. Era prácticamente mi entrevista semanal, porque claro, en los barrios enseguida te reclaman. Y cuando se produce un bache, la gente quiere rápido el bacheo. Así mismo. Y sin embargo, si no se soluciona lo de abajo, De nada sirve lo de arriba. Sí. Justamente como mencionamos, cambiando desde abajo para dar un mejor servicio. O sea, estamos cambiando las raíces, las venas de la ciudad, para que a partir de ahí se empiece a planificar en asfalto, en hormigón hidráulico, en desarrollo inmobiliario, en barrios cerrados. Así no intervenimos las redes, si no intervenimos nuestras cañerías, todo lo que se construye arriba muchas veces es obsoleto. Sí, eso es innecesario. Yo me cansé de explicar y lo sigo explicando cada vez que me toca en la radio, que por cierto ahora estoy de vuelta del otro lado del mostrador, y le digo, dejen de pedirle al intendente que asfalte porque se va a romper. Totalmente. Hasta que se arregle. Me quedé pensando en que cuando yo llegué no había todavía ninguna planta de tratamiento de residuos cloacales en Asunción. Justo se hizo la primera, creo que ya está funcionando en la zona costanera norte. Así mismo. Que se hizo una solución habitacional también para los pobladores. Pero me acuerdo que entre Asunción y Área Central había que hacer 4. Sí. ¿Cómo estamos en eso? Hoy en día tenemos 4 plantas de tratamiento, tenemos 3 Varadero, Bellavista y la Petar de San Lorenzo, 3 plantas que están funcionando, que es un poco lo que hoy en día almacena casi el 50% del vertido que dan 50% aproximadamente de nuestros usuarios. No tenemos todavía en Asunción una cobertura 100% cloacal. Hay todavía algunos barrio San Pablo, hay también parte del barrio Bocayatú. A 2 cuadras tenemos avenidas hasta inclusive internacionales que no cuentan todavía con un alcantarillado sanitario. Y el gran desafío que también tenemos en nuestra administración, Mario, es el de dar cobertura 100% sanitaria a Asunción, de manera que todo ese efluente pueda ser tratado en nuestras plantas para luego desembocar en el río Paraguay. Porque justamente lo que mencionabas también, la contaminación que se da en los arroyos o en nuestros cauces hídricos, no precisamente es porque la ciudadanía arroja basura y eso termina en nuestros cauces hídricos. También tenemos ya estudios que demuestran que nuestras napas freáticas, principalmente en el departamento central, la cuenca del Itagüí tiene alto componente de contaminación, ya sea coliforme fecal. También tenemos casos de que se encontraron combustible en la napa freática. Y estas aguas a su vez son las que ingieren muchos compatriotas ciudadanos que hacen por captación de pozo. Y esto por supuesto que también acarrea un problema sanitario y también medioambiental, ¿verdad? Por eso que la deuda pendiente que tiene el Estado paraguayo
es en materia de saneamiento, que esta administración gubernamental, no solamente la nuestra de la ASAP, sino que también del presidente Santiago Peña, va a hacer una inversión de casi $600 millones ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas para dar cobertura a la ciudad de Mariano Roque Alonso, lo que es también la cuenca de Lambaré, Sí. que va a incluir redes de distribución, mejor dicho, colectores y planta de tratamiento para que todo lo que se recoja de cada domicilio pueda ser tratado para luego ser vertido. Ahí, perdóname, porque muchos datos se pueden perder. 600 millones para estos próximos 3 años. Para los próximos 3 años, Importante inversión. importantísimo, importantísimo. Y también Ciudad del Este, que tampoco cuenta con una red de cobertura cloacal. Y Bueno. todo implica tratamiento del vertido, así como también todos los colectores primarios y secundarios. Toda la red más su tratamiento del mismo. Sí, eso hay que explicar a la gente. Alguna vez en el BID me dijeron, hace ya 6, 7 años, 1.000 millones necesitas para Asunción. Entonces, Solamente tan cerca. para Asunción. Sí, solamente para Y Asunción va a tener aproximadamente 400 millones de los 1.000 millones justamente Sí. que también él menciona. Sí. 400, y la SAP va a aportar su grano de arena también en el mismo, porque las obras que va a hacer el ministerio no abarcan 100% Asunción. Va a quedar aproximadamente 7.000 a 8.000 usuarios de la SAP fuera de estas inversiones, y ahí es donde nosotros vamos a hacer también una inversión Ya. para instalar los colectores. Porque ocurre, Mario, de que hoy en día se tiene el famoso pozo ciego, cámara séptica. Cámara Pero séptica. estos pozos ciegos, sean vaciados o no cada cierto tiempo por empresas privadas, no tienen la suficiente capacidad para que no sufran infiltraciones a la Claro. napa freática. Entonces, Sí. del pozo ciego, eso va a la napa freática, termina muchas veces en nuestros acuíferos Patiño, justamente, que ya tiene altos componentes de contaminación, y es todo un problema, esto social. El agua, Mario, no es infinito, o sea, en En algún otros momento países- va a escasear. En otro país es un ministerio el agua. En Mendoza Sí. se toma agua por hora. Hay ciertos tiempos donde se regula la distribución Claro. del agua. O sea, no nos vamos ni siquiera al Medio Oriente, a las zonas desérticas. claro. Nos vamos acá, Sí. a 1.500 kilómetros de distancia, claro, de puntos más áridos y altos, pero hay escasez muchas veces de agua. Me Se dijo cuida. una vez un administrador de SAP, me dijo, estaba también con el problema de la morosidad, que la gente no paga su agua. No sé cómo estás vos ahora. Sí. Y me decía, el paraguayo paga anticipado su teléfono, su cable para ver el partido, pero agua paga después del vencimiento. ¿Qué tal? ¿Pudiste también un poco organizar mejor eso? Estamos trabajando, Mario. Realmente hemos reducido mucho la brecha de morosidad que teníamos cuando llegamos. Hoy en día facturamos aproximadamente 62.000 millones de guaraníes y ¿Mes? y cobramos 49.000 a 50.000 millones. Quiere decir que nos supera el 25% de la morosidad que tenemos. Pero pasa lo que mencionas, se tiene que llegar al vencimiento del mismo, o tenemos que hacer corte. O sea, nadie va a ir de motus propio, o nadie, muy pocas son las personas que programan su tarjeta de crédito o como transferencia inmediata o descuento compulsivo del salario. Claro. Sino que tenemos que ir a movilizar toda una estructura en territorio. Además, para muy hacerlo terrible por- socialmente cortar el agua a una familia, por ejemplo. y sí, mira, ahí tenemos la cuestión social, Sí. hay adultos mayores, hay criaturas, hay niños. Entonces es navegar también en medio de eso, ¿verdad? Claro. A veces tenemos que actuar como empresa, otra vez actuamos como ministerio, en el sentido de que cuidamos el rol social. Ahí me sacaste un tema. En un momento de reforma del Estado, SAP quedó medio en un limbo. Sí. Igual que Copaco, está medio, es una empresa, pero es del Estado. Así mismo, Mario, mira, en el ojo la definición. Somos una empresa, pero a veces nos exigen actuar como un ministerio, donde nos piden mucho, pero nos dan poco. El Estado paraguayo nos le aporta 1 centavo del presupuesto general de gasto a la SAP. Eso te iba a preguntar. Ni siquiera las OE, el organismo de entidades del Estado, ni siquiera pagan el consumo de agua. O sea, ni siquiera el consumo de agua pagan. Sí. Mucho menos pensar en alguna colaboración o donación de las binacionales. Claro. O alguna otra entidad. Ahora, en esta administración, estamos justamente conversando con la gente de Itaipú para llevar adelante inversiones en materia de redes de agua potable y también en materia de plantas de tratamiento, pero en puridad no aporta nada. O sea, es decir, de lo que nosotros
Ustedes tienen que bancarse. Cobramos, nosotros nos bancamos solos, nosotros nos autogestionamos. Ahí hago la pausa. Sí, eso hay que decirlo. Eso, porque tenemos la impresión de que es como un ministerio, por lo tanto recibe el presupuesto plata. No la recibe. Tiene que gestionarse su plata y por eso es que tiene que cobrar bien. No puede regalar el agua. Hay toda una discusión al respecto. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Luis Bernal. Muy interesante esta charla. Ya entraremos en temas municipales, no se preocupe, pero este tema es demasiado importante. Y también quiero recordar los famosos, ¿de dónde saca su agua ESAP? Ustedes piensan un poco de eso y dónde la almacena. A la vuelta le pregunto, ya volvemos. Luis Fernando Bernal Mazó con nosotros. Si revisa su teléfono porque tiene que contestar todos los pedidos de tapar baches y de arreglar caños. Me recuerda, hace un déjà vu eso, porque este es un laburo que no para nunca tampoco. No parás nunca y no podés tampoco estar equidistante de los reclamos que te llegan a tu teléfono, ¿verdad? Todos son importantes. Todo es importante. Claro. Muchas veces los canales de reclamos pertinentes institucionales ya colapsan o no funcionan o no le dan seguimiento, y también yo me pongo del lado de los usuarios, ¿verdad? Que acuden a reclamarme ya directamente a mí a mi teléfono. Y me sorprendió que en Twitter, en X, a veces vos mismo decís, ya no vamos enseguida. Sí, yo mismo me encargo. De mirar. Mira, si uno no está encima, Mario, lastimosamente no se mueven y no suceden las cosas. No quiero hablar de uno mismo, pero muchas veces la máxima autoridad, el líder, no debe tomar una postura gerencial, sino que debe estar abajo con el cuadrillero, con el usuario en el canal de reclamo para que las cosas se muevan. Si no, lastimosamente en nuestro país no Totalmente sucede. De acuerdo. No es fácil, pero debe ser así. No te pregunté rápidamente, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? Casado. Tengo 3 hijos, una hija de corazón. Sí. Gracias a Dios, súper sanos, 3 nenas, un varón que nació ahora, cumple 6 meses justamente. Cumplió la semana pasada. O sea, tampoco dormís entonces. Y no dormimos todavía, estamos ahí entre un ojo abierto, otro cerrado, entre el teléfono, entre mi hijo que llora todavía, pero la vida caóticamente hermosa. Pero sin la familia tampoco se podría hacer esto. No, sin la familia realmente es imposible. Los fines de semana procuro un poco también desconectarme, nunca del teléfono, pero sí un poco parar las actividades, acompañar. Claro. También soy una persona de mucha fe, vamos siempre también a la iglesia, nos congregamos y ese es nuestro día a día. ¿Cuántos años tenés ahora? 38 años recién cumplidos. 38 años, qué barro, qué joven. Bueno, pero está bien, hay la energía que es necesaria para este lugar. Volviendo al tema ESAP. ESAP tiene jurisdicción en todo el país. No. Tenemos en todo el país, pero no en todas las ciudades. Claro, no están presentes en todas las ciudades. No estamos presentes en todas las ciudades. Hay otras que gestionaron su propio sistema. Así mismo. En 2 departamentos del país no estamos, que es en Cazapá y Canindeyú, y Alto Paraguay. Alto Paraguay sí con el acueducto. Claro. Luego estamos en todos los departamentos, principalmente en las cabeceras departamentales y algunas ciudades. Más de 35 ciudades. Sí. Todas las cabeceras departamentales y algunas ciudades aledañas, donde tenemos diferentes sistemas y diferentes plantas de tratamiento. Pero, ponele que yo encuentro una ciudad donde no está SAP, quiero abrir mi propia empresa. ¿Tengo que pedirle a SAP? ¿Tengo que pedirle al gobierno? ¿Quién maneja eso? La ARSAM es el ente regulador en materia de agua y saneamiento, que es la institución que regula a 5.900 sistemas de distribución de agua. Es decir, existen 5.900 mini ESAP, si así se lo pueda llamar, claro, ¿verdad? Que están diferenciados entre junta de saneamiento y aguateras privadas. Las juntas de saneamiento normalmente son inversiones que lleva adelante el gobierno nacional, que luego la administración le confiere al municipio o a una junta organizada por vecinos de la zona y autoridades municipales para el mantenimiento y operación del mismo. Y las aguateras privadas que hacen sus solicitudes al ARSAM para tomar como área prestacional ciertas zonas, ciertos distritos o ciertos barrios de una misma ciudad. Y la ESAP, que es el único prestador estatal del Estado, justamente el Ministerio de Obras Públicas, es el representante mismo también de la ESAP, que tiene a cargo la política de agua y saneamiento. A solicitud al ARSAM le confirió en su momento la Corposana, hoy en día a la ESAP, como área prestacional Asunción y ciudades aledañas del área metropolitana,
y el interior del país. Estamos en el área metropolitana en Asunción, Roque Alonso, Lambaré, Luque, Fernando La Mora, San Lorenzo, parte de Limpio, Sí. parte de Ñemby, con quien compartimos también área prestacional con Aguateras y Junta de Saneamiento. Ahí te quiero hacer una interrupción también porque nosotros que hacemos periodismo todos los días, vemos que un foco de conflicto social suele ser con la aguatera o con las juntas de saneamiento, lo cual indica que con la SAP no tanto. Con la SAP no veo yo gente que sale a la calle perdona la expresión, a putearla a ustedes. Así También está, pero sí hay mucho problema social y político a veces con las aguateras, Sí. quejas de mala praxis, de cobros indebidos o de falta de suministro del servicio prometido, y también con la Junta de Saneamiento, que creo que tiene un sistema medio electoral adentro, ¿verdad? Para designar sus mismo. medios. O sea, pensando rápido, en realidad Paraguay necesita que SAP crezca. Vos sabés que nosotros, Mario, estamos preparados a nivel logístico. Es un poco una discusión en el sector, ¿verdad? El sector de agua y saneamiento. Pero lo que yo estuve analizando y hablando, también conversando con el equipo, nosotros estamos preparados. La SAP está preparada para tener cobertura a nivel nacional. Requerirá de mucha inversión por parte del Estado paraguayo, que es el titular del servicio finalmente, que la SAP es el representante del mismo, porque nosotros tenemos un sistema principalmente de captación de cauces hídricos, que tratamos el agua cruda proveniente de los cauces hídricos, ríos, lagos, lagunas, arroyos. ¿Dónde sacamos agua? Allá Principalmente en Viñascue, que es el punto más alto, justamente topográficamente hablando. Nosotros captamos agua cruda del río Paraguay, tratamos, luego bombeamos a través de aductoras, que son las venas principales, para que a su vez llegue y se distribuya por las arterias en los diferentes barrios de Asunción. Eso lo hacemos en Asunción y en estas 6 ciudades que te mencioné. En otras ciudades, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, también tenemos captación de cauces hídricos naturales, y a partir de ahí hacemos también la distribución del mismo. Hay algunos puntos, como por ejemplo la ciudad de Loma Plata, que recibe agua del abastecimiento que hacemos en Puerto Casado, donde está la planta de tratamiento de agua potable, y que a través del acueducto va a Loma Plata casi 200 kilómetros, y a partir de ahí se distribuye. Utilizamos como un mecanismo de refuerzo también la perforación de pozos. San Bernardino, por ejemplo. San Bernardino tratamos agua potable, o sea, convertimos el agua en agua potable, el agua del lago Ipacaraí, pero para reforzar también tenemos ciertos pozos en la zona de altos, que es lo que también refuerza y alimenta ya nuestro sistema existente en San Siempre se Bernardino. trata también eso que se saca de los pozos. Sea del pozo, bueno, del cauce hídrico sí o sí, pero también del pozo siempre tratamos. Claro. Por ley tenemos nosotros, pues nosotros vendemos agua potable, agua tratada, agua potabilizada. Almacenamiento del agua. Yo me acuerdo, nos íbamos todos de chicos a ver el tanque, se decía Ayala. Ese era el primer tanque. Después aparecieron unos laureles. Los laureles, así mismo. Y después, bueno, en Sajonia antiguo también. En Sajonia también tenemos cerca del Club Olimpia. ¿Todos funcionan? Todos funcionan. Sin ellos iba a ser imposible la distribución, Mario. Nosotros bombeamos de Viñascue a nuestros centros de distribución, que son lo que son nuestros reservorios, el cual almacenamos el agua ahí, y a partir de ahí hacemos un bombeo por gravedad. Es decir, todo el agua que nosotros producimos no podemos bombear directamente a la red, porque también va a ocasionar eso una ruptura generalizada de todo eso. Entonces van a nuestros reservorios para que a partir de ahí nosotros vamos regulando y vamos también mandando el caudal óptimo a cada zona. Me impresiona cómo en 2 años te hiciste un máster en aguas, pero quiere decir que estudias todo el día. ¿Por qué falta presión en algunos barrios? Falta presión en algunos barrios principalmente porque tenemos problemas en nuestra distribución. Ocurre, Mario, que Asunción creció de forma desordenada, y ESAP no fue la excepción. Acompañó el crecimiento vertiginoso que tuvo la ciudad, pero de forma desordenada, y también se hicieron las extensiones de cañería, no pensando en las próximas generaciones. Cañería de media pulgada, cañería de 2 pulgadas, cuando que el barrio necesita cañería de 4 pulgadas. Para salvar la situación en su momento. Exactamente. O a lo mejor una manzana había 4 o 5 casas, luego eso se fue poblando con edificios o con industria, o con cualquier otra movida comercial. Y eso hace muchas veces de que de una misma manguera se tenga que abastecer a familias en sí, y eso por supuesto que va a llegar a colapsar y se tiene poca presión.
Otra razón también es, Mario, a consecuencia de la poca presión, se agrega el problema de que el vecino instala una bomba dentro de su casa. Sí. Y todo el poco caudal que pueda haber en una cuadra es absorbida por esta vivienda y le deja sin presión al vecino al lado. Sí, bueno, en un momento de SAP ponía los tanques. Perdón, las bombas. Sí, las bombas y los tanques, sí. Chiquitos así, pero Cuando en algunos barrios. Sí, cuando teníamos problema de presión o problema de falta de agua generalizada, es que se instalaban los tanques. Vos cargabas tu tanque de noche. Claro, porque el tanque lo que hace es junta agua de noche, que es cuando no hay consumo de agua, entonces el tanque lo que hace es resguarda, junta todo el agua que puede de noche, para que al día siguiente, que inicia el alto consumo aproximadamente a las 6:30 de la mañana, es donde empieza a consumirse más, uno no tenga necesidad de tener que consumir de la red, sino que ya del tanque. Lo que guardó. Sí. Así mismo. ¿Qué tema, ¿no? Qué complejo esto es. Me parece que es más fácil la municipalidad. Me parece que voy a recomendar porque cada cosa que decís se me agrega más elementos. Edificios que tienen también tanques de reserva arriba, tienen que llenarlos. Normalmente los edificios tienen el sistema de autoprovisión, que son ellos mismos perforan un pozo de agua. Ajá. Ese pozo va a su tanque que está en el último piso o puede estar en la planta baja y por bombeo o por bomba, mejor dicho, va hasta el último piso y así puede llegar a todos los departamentos. Ese es el comportamiento en sí que tienen los edificios. Anteriormente era este servicio de SAP, pero hoy en día la ley 1614 habilita a los edificios a que puedan tener sistema de SAP o también autoprovisión. Me quedo con tanta pregunta y me queda un solo bloque y quiero entrar en el tema municipal, pero ¿hay todavía hidrantes para bomberos o ya casi? Con el cambio de cañería que vamos a hacer ahora, Mario, la ley nos obliga a que tengamos que tener un hidrante cada 500 metros. Hoy en día tenemos un hidrante cada 5 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Pero los edificios sí están obligados a tener Los edificios sí están obligados a tener su hidrante. Sí. En la avenida Costanera también, atendiendo un poco también la problemática del barrio del Banco San Miguel, que siempre cada verano tiene su catástrofe naturales con los incendios que hay. Estamos también analizando instalarlos ahí porque realmente los bomberos hacen una labor titánica en el almacenamiento o en la recolección de agua potable para poder llevar adelante sus intervenciones, ¿verdad? Con el cambio de cañería que vamos a hacer también estamos instalando ciertos hidrantes y buscamos hacerlo cada 500 metros de manera también a tener una ciudad segura. Me trae mucho recuerdo de la época de Ramírez Patiño, de mi querido tío Atanasio Nasales Cabello, que en paz descanse, que mostraba el vaso de agua y decía la mejor bebida del mundo, el agua de cuerpo sana. Sí. Y le sacaban cara a mis padres que eran opositores al gobierno, que era una obra del Partido Colorado. Le escucho a Luis y parece que estoy viendo a mi tío Nené. Un saludo a la familia de él. Hacemos una pausa y sí, a la vuelta le voy a preguntar un poco cómo está la cuestión política rumbo a las municipales del año que viene. Ya volvemos. Luis Ferrer Bernal con nosotros, el presidente de SAP. La verdad que da para seguir hablando muchísimo el tema. Agua es apasionante porque tiene que ver con nuestra calidad de vida el agua. Es fundamental, es esencial. Es uno de los 4 elementos, agua, tierra, viento y fuego, de la Biblia y hasta eso. Así que imagínense, Siria. Pero no puedo dejar de hablar del tema político porque, claro, se menciona su nombre, aparece en la encuesta. Es más, aparece adelante, arriba. Acá hicimos una con Ati Snid y está arriba. Pero todavía no. Lo que te escucho decir siempre sobre este tema, Luis, es, bueno, veremos qué necesita el equipo. Vos trabajás con un equipo político, pertenecés a un sector. Eso está claro. Así mismo, Mario, pertenezco al Movimiento Honor Colorado y siempre me gusta mucho comparar la política en el sentido, o mejor dicho, no compararlo, sino que hablar en el lenguaje futbolístico para que se entienda mejor, ¿verdad? Y en ese sentido, todos futbolísticamente cuando jugamos al fútbol queremos ser número 9, número 10, y eso se traduce en el campo político a tener una posición mucho más cómoda siempre. Vos fuiste intendente municipal y sabes que ser intendente es un poco, en términos futbolísticos, jugar siempre de número 4, de número 6, una posición un poco incómoda, teniendo que apagar incendios, teniendo que defender permanentemente, recibiendo palos permanentemente, y es un poco una posición incómoda para lo que uno busca, ¿verdad? De jugar en la delantera.
Pero yo soy hombre de equipo y yo hago también lo que el director técnico dice en el puesto que tengo que estar, si tengo que estar en la cancha y si tengo que estar en la gradería, estoy en la gradería, o si tengo que estar en el banco de suplente, también lo voy a estar en el banco de suplente. Claro. O sea, ese un poco es mi espíritu, Mario, donde por supuesto que uno busca en su transitar político cometer los menos errores o sufrir los menos golpes para poder también tener una carrera que se pueda perpetuar y que pueda ser duradera en el tiempo para también poder llevar adelante los grandes cambios. Claro. Pero tampoco voy a decir de que soy una persona que calcula o que piensa esta jugada, este espacio, este cargo, no. Yo más bien hago mi trabajo, siempre trabajo todos los días para honrar la confianza del presidente de la República. Y si consecuencia de ello, justamente mencionaba la encuesta que se dio a conocer la semana pasada por la Mega, sí. Si consecuencia de ello obtengo un buen posicionamiento a nivel ciudadano, enhorabuena y gloria a Dios, pero no está en mi intención hacer esta gestión para llegar a este objetivo. Ajá. Y este objetivo para llegar a otro objetivo, más bien dejo que las cosas sucedan. Correcto. Dejo de que el movimiento y Dios marquen los destinos de uno en la vida. Mientras tanto, trabajo todos los días como si fuese el último día de mi vida y el último día, por supuesto, que en la gestión, ajá, dando lo mejor. Está bien. O sea, no estás haciendo campaña desde SAP. No, para nada. Ahora, ahí tiene una ventaja que es que conoces ya la institución. Al haber sido presidente de la Junta, es un actor importantísimo en la gestión municipal. O sea, no es un lugar desconocido para la municipalidad. Sabes los problemas que tiene, bastante grandes algunos. Sabes la demanda ciudadana que hay, que es altísima. Hasta se suele decir que es el cementerio de los políticos. A mí también me agregan ese calificativo. Dicen, ahí termina la carrera de todos. No es tan cierto, ¿eh? Carlos Filisola fue senador, Enriquito es ministro. O sea, tampoco es tan así. Pero sí es un lugar muy desgastante política y hasta humanamente. Pero creo que tenés la ventaja que lo conoces. Sabes con qué vas a bailar cuando entres ahí si fueras allá. Conozco, Mario, y así como te mencioné que no busco ningún cargo en particular, tampoco me asusta ningún desafío. O sea, humildemente no me asusta ningún desafío, sea intendente municipal o el cargo que fuese, esa mismo. Somos casi primos hermanos, sí, con la municipalidad en relación a que recibimos los mismos golpes, tenemos los mismos problemas. Y como mencionabas, suma mucho el hecho de que yo conozco a la municipalidad. Y muchas veces se habla de grandes sumas multimillonarias, de aportes, de que la gente no paga, cosa que no deja de ser cierto. Pero creo que lo principal, Mario, pasa por el cambio de paradigma que uno tiene que instalar en la función pública. La SAP tuvo problemas de caños rotos y vi justamente unos artículos hace poco en internet del año 1979, 75, 68. Sí. Que ya había artículos, la SAP, caños, más cosas. Corposana en ese momento. Corposana, perdón. Sí. Y nunca se hicieron estos cambios de cañerías. ¿Por qué? Y porque se acudía justamente a la excusa confiable, un poco parafraseando la vieja confiable, de no tenemos plata. La era mi ley, no hay plata. No hay plata. Si yo me hubiese dejado llevar por esa frase célebre y excusa permanente de todas las administraciones, tampoco íbamos a hacer este cambio de cañería. Esta obra que estamos haciendo, Mario, lo hacemos con nuestros recursos propios, pero cuando hablo de recursos no me refiero solamente a recursos financieros, me refiero a recursos humanos. Nuestras cuadrillas son las que, en vez de salir todos los días a reparar 200 caños rotos, hoy salen todos los días a cambiar 200 metros de cañería. ¿Cuánto personal tenés adentro? Cuando llegamos teníamos 2.500 funcionarios, hicimos una reducción drástica del mismo, bajamos un 20% de nuestro personal y dejamos en 2.000 funcionarios. Seguimos teniendo déficit del mismo en materia de calidad del personal. Claro. Y ahí me refiero de que necesitamos más personal operativo, más personal, más cuadrillero. La SAP es una empresa que ofrece servicios y para ello necesita un plantel operativo permanente 24 horas como lo hacemos, pero quisiésemos tener más para dar abasto. El otro día ocurrió un accidente de dos muchachos que estaban operando en una especie de conexión y ya está, por lo visto ya te pusieron en campaña de posición. Lufer dijo que se murieron luego porque estaban allá adentro
en un lugar donde no tenía que estar. No creo que haya dicho eso, no escuché que lo dijiste. Pero, Vos sabés que sí, dije, Mario. Y bueno, pero ¿y por qué? Pero entonces el culpable es el pobre hombre y no el que le mandó ahí. No. Estas personas no eran funcionarios de SAP. Yo sé, Estaban queriendo hacer una conexión clandestina. pero alguien le mandó a hacer. Algún usuario... La fiscalía tiene que averiguar eso. Claro, tiene que incautar el teléfono, revisar el mismo Sí. y llegar al fondo, porque Porque nadie apareció, ¿eh? nadie apareció. Y estas personas, Mario, con el perdón, no se fueron a buscar una pelota de fútbol que se cayó de la alcantarillado. No, estaban haciendo una conexión clandestina. Sí, no, yo no entiendo. El tema es que como que le cargaste toda la culpa al muerto. Claro. En realidad, pobrecito, No, sí, que, entraba en que- el paso. que en paz descanse, ¿verdad? Yo realmente no quiero hablar del difunto, por eso no lo dije textualmente, Claro. pero sí todos los indicios llevan a que estaban queriendo hacer una conexión Que, clandestina. entre paréntesis, querido Luífer, hacen mucho grandes empresas, edificios. Sí. A mí me tocó el tema de Avellaneda del Chaco. Sí. El 80% estaba todo conectado a la cloaca. La cloaca, así mismo. Su desagüe pluvial. Sí, no, esto, Mario, Sí. que justamente voy a hacer un recorrido en los próximos días, porque este tipo de conexión clandestina, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Usuarios de SAP no quieren abonar la tarifa de 1.800.000 guaraníes, que es lo que nosotros cobramos para conectar y adherir a la conexión cloacal ya existente. Sí. Ocurre cuando uno hace una conexión clandestina, cuando tenemos estos casos, que va directamente la descarga al registro. Sí. Necesariamente tuvo que haber sido algún local comercial o alguna industria Claro. de la zona que hace, puesto que si fuese un domicilio, la conexión lo iba a hacer de forma directa a nuestro colector secundario que pasa por la zona. Al haberlo hecho, presumiblemente, directamente al registro, quiere decir que el caudal era superior. Claro. Por eso es que tenía que hacerlo la descarga necesariamente en el registro, lo cual le obligó a estos pobres prójimos Claro, hacer ese trabajo. a que tengan que hacer ese trabajo, a que tener que descender con total desconocimiento, Mario, porque en primer lugar, nuestras cuadrillas entran en casos extremos al registro. Y si lo hacen, se tiene que ventilar. Yo vi inclusive con tubo de oxígeno. Y Claro, con máscara. van Con con, los el bomberos. traje, van con el traje anticólera Sí. y la máscara de bioseguridad. Sí. Ahí ellos descienden porque ocurre que la materia orgánica que va trasladando ahí Acumula tiene gases. gas metano. Claro. Y ese gas hace que no haya presencia de oxígeno. Entonces, para entrarlo, en primer lugar, ventilamos la red. Abrimos el registro anterior, Sí. el registro posterior Qué pena, sí. y el registro existente, que se ventile, que el oxígeno vuelva a recuperar espacio, que salga el gas metano. Ahí descienden nuestras cuadrillas. Pero lo hacemos en casos extremos porque hoy ya contamos, en caso de que se tranque un registro, contamos con todas las varillas anti-estranque. También tenemos camiones hidrojet, los camiones Vactor, Cierto. que hacen el trabajo de lo que anteriormente hacían las cuadrillas. Ya hace el camión Vactor que instala una manguera y ahí saca todo el sedimento que esté obstruyendo el No, te paso. agradezco la aclaración porque es importante explicar eso, pero quiero volver a nuestro tema político. Me parece que estaba aprovechando para evadir el tema. Vas a tener que tomar una decisión en un momento dado. Te pusiste un plazo, hablan ustedes con el equipo. Hoy surgió que va a haber una conversación del presidente de Cámara de Diputados con el diputado Centurión para buscar un consenso. ¿Todavía es muy embrionario todo? Yo creo que es muy embrionario, Mario. Los plazos electorales son, creo que vencen en el mes de febrero. Sí. A partir de ahí, por supuesto que inicia una campaña llevando adelante la propuesta. Honestamente, Mario, yo más bien estoy abocado a que el movimiento Honor Colorado, Sí. a quien del cual yo soy parte, obtenga triunfos en lo largo y ancho de la República del Paraguay, para que también, por supuesto, que eso sea y sirva para poder profundizar el proceso que inició Santiago Peña. Y por supuesto que a partir de ahí también pensar en las próximas elecciones del 2028 y que en mi caso particular este modelo político continúe. Si para ello, para que ocurra esto, necesitan de mi concurso, para que yo represente al movimiento primero en las elecciones internas y luego al partido en las nacionales, en las generales, por supuesto que yo no voy a sacar la naga a la jeringa, porque como te mencioné, soy hombre de equipo y si tengo que jugar partido voy a estar ahí mismo. Genial, me parece tu definición, a sabiendas de que no van a ser fáciles estas elecciones No, para municipales. nada. Siempre son casi como elecciones de medio término, ¿no? Así mismo. Y además hay que también explicarle a la población qué pasó con la administración que fue destituida, ¿no? A eso o que iba. fue renunciada. A eso iba a ir, Mario, justamente.
Ninguna elección es fácil y esta aún tiene una particularidad de que tenemos que luchar no contra los eventuales candidatos o concertaciones que puedan haber o no en Asunción, sino que contra el descreimiento que puede llegar a haber hacia el partido, la falta de confianza que nosotros por errores del pasado o errores del presente pudimos o podemos estar cometiendo, y ante eso hay que luchar. Sí, sé de que tenemos un equipo de trabajo muy preparado, con una hoja de vida y un testimonio de trabajo ya durante mucho tiempo, que es un poco eso, más todos los planes y proyectos que tendríamos eventualmente para la ciudad, lo que va a hacer de que podamos luchar contra esa desesperanza que hay, que la gente vuelva a confiar en los políticos, que vuelva a confiar en una clase política joven, novel, que está ingresando hoy en día en la administración pública y que quiere dar lo mejor de sí, y que a partir de ahí la consecuencia de eso sea más y mejores días para todos los ciudadanos de Asunción. Está muy claro. Casi me quedo pensando en Joshua Duersen corriendo en la Fórmula 2. Le va muy bien, está haciendo su trabajo, pero si le dicen, mira, el equipo decidió que tenía que correr únicamente de Fórmula 1 la semana que viene, está. O sea, si te dice el equipo, te muestran también números, no es que te ordenan. Te dicen, mira, tenés todos los elementos. Hermano, necesitamos que corra el Gran Premio de Mónaco. Sí. Vas a subirte a la... Y a lo mejor Joshua, que está tan cómodo jugando, haciendo podio todos los fines de semana en la Fórmula 2, se va a la Fórmula 1 y se pega en la primera vuelta. Claro, también puede pasar. Pero bueno, en la vida es eso también. Claro, nadie sale ileso y sin cicatrices, nadie sale ileso de la vida y mucho menos de la política. Ahora, y yo... Muchas veces, Mario, cuando tengo que tomar una decisión, yo renuncio a mí mismo para pensar en nosotros. Si mi concurso, mi participación, mi acción va a requerir de que yo tenga consecuentemente algún golpe, algún traspié, pero eso va a llevar a traer mejores días a los ciudadanos de Asunción, por supuesto que también ahí vamos a estar dando todo nuestro cuerpo para ello. Te entiendo tanto que me trae un déjà vu cuando me trajeron los números. Yo tenía una vida hermosa como locutor, animador, churro. Bueno, y me dijeron, no, puedes ganar las elecciones, podemos ganar a Partido Colorado, me dijeron. ¿Cómo puedes decirnos que no? Y bueno, dije que sí. Y ahí está, hicimos lo que pudimos. Pero es un poco lo que te va a pasar a vos también. Si te muestran todo, va a ser difícil que te niegues. Sobre todo si tenés un sueño sincero de querer mejorar la ciudad, ¿verdad? Todos así entramos mismo con esa. Así que te deseo la mejor de las suertes. Y con lo que decidas también tenga, sobre todo, el apoyo de tu familia y también el de arriba que siempre está mirando. Principalmente. Finalmente, él es el que pone y quita hombres. Totalmente. En eso estamos de acuerdo. Te agradezco, Luífer. Vamos a hablar mucho todavía del tema, porque si fueras a la candidatura, seguro que sí, y si te quedaras en el SAP también, porque ahí también tenemos mucho por hacer. Gracias por el momento y gracias sobre todo por venir tranquilo acá a responder todos los temas. Esto no se pactó ni cuestionario, ni no me pregunte de esto, no quiero hablar de esto. Fue una charla absolutamente libre, importante aclararlo. Luis Fernando, gracias. Al contrario, Mario, muchísimas gracias a vos por la invitación. Realmente una noche magnífica, estuvimos compartiendo, conversando la noche y bueno, espero que no sea la última vez que estamos conversando. Esperemos que no, ahí está. Y ojalá, sobre todo, en cualquier lugar donde esté Luífer, sea para mejorar la calidad de vida de nuestra población, que es lo que todos queremos. Gracias y tengan muy buenas noches.